Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Saludamos a todos los bendecidos, escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. A los que fueron enseñados por Dios antes que existiera la tierra. A los que fueron entregados a gracia antes que vinieran a tomar cuerpo. A aquellos que fueron escogidos y elegidos con un propósito para que fuese desarrollado en esta tierra el plan perfecto de Dios. Saludamos a esa iglesia amada de Jesucristo, ministros, líderes y cristianos, ministros competentes que pueden subir a un nivel de gloria, de espiritualidad, de vida sobrenatural, de conocimiento de Dios. El plan de Dios es ese, que le conozcamos a Él. Este es el ministerio de gracia, transmitiendo una palabra de gracia, una palabra de verdad, una palabra de vida, reconciliando al hombre con Dios, conforme al ministerio que fue entregado al apóstol Pablo. Yo quiero en esta ocasión compartirles a ustedes esa esencia de la gracia de Dios, ese propósito del plan eterno de Dios, el cual es que usted llegue a relacionarse con el Dios del cielo y a formar una amistad, una unidad que nadie puede romper. Dios ese es el plan que tiene para nuestras vidas. Todos los predicadores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y que están allí en las Escrituras tenían un plan y era transmitir el consejo de Dios, darle al hombre lo que Dios decía. Ellos no medraban la palabra, ellos no interpretaban la palabra. Sencillamente lo que Dios decía, eso decían. Es muy curioso notar cómo los profetas siempre que comenzaban una palabra profética decían, vino palabra del Señor al profeta diciendo. Siempre esa era la expresión. Ellos decían lo que Dios les decía. Ellos transmitían un mensaje que no era de ellos, era un mensaje de Dios. Era un mensaje que solo Dios tenía un propósito para ejecutar y para cumplir. Eran mensajeros del plan de Dios. Hoy Dios tiene también sus mensajeros para que nosotros transmitamos la voz del Señor. Pero quiero tomar en esta ocasión como punto céntrico en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 23, dice que Juan estaba predicando el bautismo y el arrepentimiento por las riberas del río Jordán, y las gentes salían a él para ser bautizados y escuchar el mensaje que él predicaba. Pero en una ocasión enviaron unos mensajeros para preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿De dónde sales con todas estas cosas? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿De dónde vienes para decir esto que estás diciendo? Porque él presentaba un mensaje de parte de Dios. Juan el Bautista podría haber dicho muchas cosas para convencer a los que vinieron a hacerle esas preguntas, como para callarles la boca. Él podía haber dicho, yo soy el hijo de Zacarías, el sumo sacerdote de ustedes, el hombre más prominente y eminente del pueblo judío. Yo soy su hijo. Pero Juan el Bautista no dijo eso. Él no puso de sí mismo esa estatura. Ese no fue su currículum. Él podía también haber dicho a la gente, ustedes están esperando al Cordero de Dios, al Mesías prometido. Déjenme decirle, yo soy el primo de él. Podía haber dicho eso porque era cierto, era verdad. Pero Juan el Bautista no echó mano de ningún argumento terrenal y humano para convencer al mundo o para que le pusieran cuidado y atendieran de lo que él estaba diciendo. Porque a Juan no le importaba su prestigio, ni su persona, ni su honra. A Juan le importaba cumplir el mensaje que Dios le había entregado para que él entregara al pueblo. Así que tuvo una sola respuesta. Él dijo, yo soy
la voz de uno que clama en el desierto. ¡Qué mensaje tan profundo! ¡Qué mensaje tan trascendental anunció este hombre! Donde se ocultó él, se quitó él del púlpito. No dejó ver quién era, no habló de su familia, no habló de su trayectoria, no habló de su pasado, no habló de su conocimiento, no habló de nada que lo involucrara a él como para ser elogiado, estimado y oído. Él tenía una sola cosa en su mente: presentar el mensaje de aquel que lo había llamado para ese momento y para esa hora. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Por eso reunía gentes, y cuando hablaba, hablaba con poder y hablaba con autoridad. ¡Qué tremendo mensaje! Cuando Jesús fue a Juan el Bautista para el cumplimiento de las Escrituras, y ya él fue bautizado y salió, los discípulos de Juan pusieron sus ojos en Jesús y comenzaron a seguirle. Así que levantaron entonces unas palabras que podían acicatear o herir los sentimientos de Juan el Bautista, y le dijeron: Juan, tú has reunido mucha gente y tenías discípulos, pero ahora vino este y la gente se va tras él y reúne más multitud que usted. ¿Qué dices a esto? Y él dijo otra palabra contundente. Qué bueno que ese mensaje ha permanecido. Él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mis amigos, yo creo que hoy estoy hablando más a los líderes, a los pastores y a los ministros que escuchan esta palabra. Cuando una persona viene de Dios, cuando tiene un mensaje de Dios, cuando está respaldado por Dios, cuando está hablando en representación de Dios, lo único que busca es que el Cristo que predica sea exaltado, engrandecido y honrado, y que Él sea ignorado, que Él sea puesto tras bambalinas, que Él no sea reconocido. Él dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué tremendo mensaje para muchos hoy en día, que lo que quieren es crecerse con esta palabra, que el mundo los reconozca, que los elogien. Los que quieren dar a conocer su prestigio. ¿No han escuchado ustedes cuando presentan ciertos líderes en ciertos movimientos religiosos hoy en día? Les presentamos al reverendo tal, que ha pasado por las universidades tales, por los colegios tales, por las teologías tales, que tiene los argumentos tales. Presentan al hombre. Eso es lo que es una vergüenza para el evangelio. Eso es lo que es un estigma para el evangelio. Porque el evangelio no es el conocimiento ni el prestigio de una persona, es la honra de Jesucristo. El día que los presentadores del mensaje de Dios se conviertan en la voz del Cristo que predican, y que ellos busquen ser ignorados para que Dios sea glorificado, será el día cuando el mundo empezará a conocer el evangelio. Porque hasta ahora lo que se conoce son hombres prominentes, hombres de prestigio, hombres de honra, hombres de fama, ya sea por lo que sea, o por lo que tienen, o por lo que dicen, o por lo que presentan. Son ellos los que son más conocidos que el Cristo que debe de ser conocido. Pues bien, hubo otro hombre en la historia después del ministerio de Jesús, y este fue el apóstol Pablo. Fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando él conoció el mensaje de Dios, cuando él fue encontrado por Cristo, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor y que pudo decirle con humildad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En verdad lo estaba diciendo de lo profundo de su corazón, porque Dios le reveló lo que quería que él hiciera. Así que cuando Pablo entendió para qué Dios lo había escogido, él expresa en su mensaje y en sus escritos la realidad de lo que él sentía y de la visión que había en su corazón y en su mente. Él dijo, Gálatas el capítulo 1, el verso 16,
cuando le plació a Dios escogerme desde el vientre de mi madre para que yo le predicase entre los gentiles y para Él revelar a Cristo en mí. Mire bien una cosa, y yo quiero que esto quede grabado en su mente. Cuando Dios escoge predicadores, cuando Dios los escoge, porque hay pastores que escogen predicadores, hay seminarios que escogen predicadores. Muchos están de liderazgo y de predicadores porque los han escogido en este mundo. Pero al que Dios escoge, tiene un sello sobre su vida. Y es que entiende para qué Dios lo ha llamado. Pablo comprendió y dijo, para que revelase a Cristo en mí. Es decir, el mundo no conoce a Cristo. El mundo no sabe quién es Cristo. Pero me escogió a mí para que yo lo revele al mundo, para que el mundo vea a Cristo en mi vida. Esa fue su tarea, eso fue lo que él dijo. Así que era tremenda importancia. Pablo no fue escogido para que dejara conocer que era un hombre políglota, que hablaba el hebreo, el arameo y el griego, y aún conocía otras lenguas. Él no fue escogido para que demostrara su sabiduría como rabino, habiendo sido egresado de una de las mejores escuelas rabínicas de aquel tiempo, como era la iglesia de Shammai, teniendo por director y aún por amigo y familiar de su vida a Gamaliel, rector de la universidad. Él no se paró allí para hablar de su prestigio, de su conocimiento, de su sabiduría. Él sabía que había sido escogido para revelar a Cristo en él. La única manera de un predicador revelar a Cristo en su vida es que Cristo se forme en él y que él deje de ser quien es para que sea Cristo en él. Yo siempre he dicho a muchas vidas, ¿cuándo vendrá el momento cuando la iglesia del Señor escuche a Dios? Porque hasta aquí está escuchando los hombres. Los hombres están impidiendo que Dios le hable a la iglesia. Los hombres predicadores hoy en día lo que le dan a la iglesia son sus argumentos, son su teología, son su conocimiento, son sus estudios, son su prestigio, son lo que ellos son. Eso es lo que la iglesia conoce. La iglesia conoce más a su pastor que a Cristo. Porque no ven a Cristo en el pastor, en el líder o en el predicador. Pero no fuimos escogidos para ser expositores de teología. No fuimos escogidos para ser expositores de prestigio en nuestra vida. No, sino para exponer y que el mundo pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Esa es la posición y la responsabilidad y el compromiso para el cual Dios nos ha llamado. Ahora bien, frente a esa verdad, el apóstol Pablo tuvo que decir en su experiencia personal al entender esta verdad, ya no vivo yo. Algunos se preguntan por qué el mensaje de Pablo fue tan contundente, por qué el mensaje de Pablo fue tan profundo, por qué el mensaje de Pablo llegó al reino, por qué el mensaje de Pablo y caló en las vidas, porque no era Pablo, era Cristo. Él dijo, ya no vivo yo. La mayor tarea de un predicador es matarse él, morirse él, exterminarse él, acabarse él, anularse él, para que el Cristo de la gloria sea el que fluya. Cuando fluye el Cristo de la gloria en una vida y que ya no existe el hombre, entonces Dios hablará a la iglesia y la iglesia verá al Cristo que se le predica. Y Pablo alcanzó eso. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la declaración del verdadero evangelio. Ahora, hay algo que yo quiero expresar. ¿Saben ustedes por qué la mayoría de los predicadores rechazan la gracia de Dios? Por causa de que tienen que morir, tienen que anularse, tienen que quitarse del púlpito, porque la gracia de Dios anula su teología, anula sus argumentos, anula su prestigio, anula su fama, anula sus intereses, porque la gracia de Jesucristo te pone una X para decirte no eres lo que cree que eres. Y entonces cuando la persona acepta esa verdad, entiende que ha muerto, que ha terminado su existencia como ser humano, y entonces comienza una existencia espiritual. Y ahí es cuando entonces el evangelio se forma vida en el hombre.
Por eso el apóstol Pablo, cuando se presentaba ante la gente, no decía vamos a abrir el libro en tal lugar. En primer lugar, porque no existía el libro. Y en segundo lugar, porque no era necesario tener el libro. Pablo era el libro, Pablo era el evangelio, Pablo era la revelación, Pablo era la mente de Cristo. Se supone hoy en día, y debe de ser así, para que el mundo sea sacudido, para que la humanidad encuentre a Dios y tenga un encuentro con Dios. El hombre, el predicador, debería de no tener el libro, ellos ser el libro, ellos ser la vida, ellos ser el evangelio, ellos ser la palabra viviente, ellos ser la mente de Cristo. Si nos preguntaran, entonces, ¿quién es usted? Tendríamos entonces que decir con toda humildad lo que somos. Aunque podríamos decir, estoy aquí porque soy graduado en teología. Estoy aquí porque tengo las paredes llenas de elogios y de cartones. Estoy aquí porque he pasado por la universidad tal, porque he estado en tales colegios, porque he sido graduado de tal lugar. Podríamos decir muchas de esas cosas. Pero eso no es lo que el mundo necesita, ni para eso fue que Dios nos escogió. Hay una palabra que sí estamos obligados a asumir con responsabilidad, compromiso y con humildad santa y sagrada. Y es poder decir, soy la voz de uno que está sentado en el trono, de uno que es soberano y eterno, de uno que es divino y glorioso, de uno que es único en toda la creación. Esa es la voz que debería de estar en los púlpitos, la voz de Dios, del eterno Dios. Cosa que la iglesia nunca llegará. ¿Y el pastor quién? La verdad es que no sabemos quién es el pastor, pero sabemos quién es Jesucristo. ¿Y de dónde viene ese pastor? Ni siquiera sabemos de dónde viene, pero sabemos lo que nos está hablando de Jesucristo. Ese es el mensaje puro, perfecto, santo y agradable que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo que Él iba a hacer en el mundo, en la gente, en las personas, lo iba a hacer por su palabra. Lo que Él quería hacer en la gente era en la palabra que entraba al corazón de las personas. Pero la palabra ha sido interrumpida en los púlpitos. Hasta allí ha llegado el mensaje y de ahí para adelante lo que ha habido es letra completa y total. Por eso tenemos que entender que el plan de Dios es revelarse al mundo a través de sus escogidos, a través de sus elegidos, a través de los que Él convierte en la voz de su espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los cristianos, Romanos 6:17, y dice, yo le doy gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, vivían en pecado, ahora que me han escuchado, han obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Por qué el mensaje de Pablo era contundente? Porque Pablo conoció la doctrina que Dios le enseñó a los espíritus antes de la fundación del mundo. Pablo no estaba predicando la doctrina que conoció en la escuela de Gamaliel, en la escuela de Shammai. Pablo no estaba predicando lo que conoció como doctrina en las escuelas teológicas. Hoy en día la gente habla mucho de las escuelas teológicas y de las enseñanzas de los libros y de las anécdotas y de lo que les sucede, pero no conocen el mensaje que Dios personalmente le enseñó a sus espíritus escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo dijo, doy gracias a Dios que ustedes fueron entregados a aquella forma de doctrina que Él conocía. Pastor, predicador, ministro, quien sea, el día que usted sea capaz de poner bajo el piso todo lo que aprendió de los seminarios teológicos y de las cosas de este mundo y comience a aprender la doctrina que Dios le enseñó a sus espíritus ángeles escogidos antes de la fundación del mundo, usted podrá repetírselo aquí a la iglesia y la iglesia despertará para conmover al mundo y vivir para la gloria de Jesucristo. Esa es la verdad importante de nuestra vida. Pablo dijo estas palabras a los romanos, el capítulo 8, verso 29, que los cristianos fueron llamados para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Formados en una formaleta, en una matriz, donde todos vienen a ser semejantes a Cristo. Y la única formaleta que Dios hizo
para diseñar al hombre para que llevara la imagen Cristo, se llama la gracia de Dios, enseñada antes de la fundación del mundo. Pablo describe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 9, que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, por la gracia que nos fue entregada antes de los tiempos de los siglos. Cuando yo hablo de gracia, no estoy hablando de una gracia que conocí hace 20 años. Estoy hablando de una gracia que me fue dada antes de los tiempos de los siglos. Cuando estaba como un ángel en el cielo con Dios, me fue enseñada esa palabra. Y fui escogido y elegido para vivirla aquí. Y usted que me está escuchando, oro a Dios que haya sido escogido y elegido de Dios allá en el cielo y enseñado allá. Para que cuando me escuche esté entendiendo que le estoy recordando lo que Dios le enseñó. Para que no sea engañado por tanto embaucador que hay en el mundo y sepan lo que es el evangelio diferente a lo que es la religión.